Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Cultura, primer noticiario cultural de la televisión mexicana. Los saluda Sari Bermúdez. El secretario de Educación Pública, José Ángel Pescador, desmintió cifras de la UNESCO sobre la educación básica en México. Este día, el escritor Alexander Solzhenitsyn volvió a pisar territorio de la ex Unión Soviética después de un largo exilio de 20 años. Y hoy en la cultura, los trabajos de restauración de la Catedral Metropolitana, una obra maestra de la arquitectura colonial mexicana. El secretario de Educación Pública, José Ángel Pescador Osuna, desmintió que la deserción de estudiantes de educación básica en nuestro país sea del 50%, como lo afirmó ayer la Organización Mundial para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, es decir, la UNESCO. Según el titular de la SEP, la cifra de estudiantes que no termina la educación básica en México es del 11% y no del 50%. Pescador Osuna hizo la anterior aclaración durante el Foro Internacional Educación y Valores, que ayer fue inaugurado en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y donde se proporcionó esta cifra. El encuentro fue organizado por el Instituto de Fomento e Investigación Educativa y por la UNESCO. El titular de la Secretaría de Educación dijo que probablemente la diferencia en las estadísticas se deba a la forma en que se estudió el problema. Pescador Osuna agregó que estas cifras corresponden a 1992 y 1993 y agregó que además existen grandes diferencias en los niveles de deserción en los diferentes estados del país. En el Distrito Federal, por ejemplo, la deserción escolar a nivel primaria y secundaria es de solo el 4%, mientras que en otros estados se registra hasta el 90%, dando un total promedio del 11% para todo el país. Al Foro Internacional Educación y Valores asisten expertos en sistemas educativos de Europa, Estados Unidos, Japón y América Latina y concluye el día de mañana. Bueno, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn regresó hoy a su patria, la ex Unión Soviética, después de un exilio de 20 años. Solzhenitsyn salió de la pequeña localidad de Cavendish, en el estado de Vermont, en Estados Unidos, donde vivió su exilio prácticamente enclaustrado. Alexander Solzhenitsyn es autor, entre otras obras, de Un día en la vida de Iván Denisovich, El primer círculo y El archipiélago Gulag. En esta última novela expuso descarnadamente el terror del gobierno de Stalin, desafiando abiertamente al dictador. Sus trabajos le valieron el Premio Nobel de Literatura en 1970, pero también la persecución, la cárcel y finalmente la expulsión de su país en 1974, acusado de traición a la patria. Hace 20 años, Alexander Solzhenitsyn, ya en el exilio, vaticinó el derrumbe del comunismo y la desintegración de la Unión Soviética. Anoche, de su exilio en Vermont, el escritor se trasladó a Alaska para de ahí volar al puerto de Vladivostok y pisar nuevamente la tierra que lo vio nacer hace 75 años. De Vladivostok emprenderá por tren un largo viaje de casi 7,000 kilómetros hasta Moscú, la capital de Rusia, donde el escritor tiene un departamento. Solzhenitsyn, quien viaja con su esposa y 2 de sus hijos, dijo antes de partir que había escogido esa larga ruta para ver de cerca las grandes transformaciones que ha sufrido el país en los últimos años. Hoy el legendario escritor regresa a su amada patria, por la que espera seguir luchando. Bueno, anoche en el Castillo de Chapultepec y con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural de México, se presentó una interesante revista que promoverá el llamado turismo cultural, terreno en el que nuestro país es especialmente pródigo. Dentro del vasto panorama editorial mexicano, surge una nueva revista, México en el Tiempo, publicada por Editorial Jilguero y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La revista busca dar un semblante de la historia, conservación y vigencia de nuestro patrimonio cultural, que además de nuestras zonas arqueológicas, incluye nuestras vivencias y tradiciones. Revista que por su atractiva amplitud bien puede fomentar aquello conocido como turismo cultural. Bueno, mire, si existe el concepto de turismo cultural, en buena hora. Creo que precisamente sabiendo lo que tenemos es como sabremos mejor cuidarlo. Pero el propósito de esta revista, por un lado, claro, que es difundir nuestro patrimonio cultural, pero yo creo que sobre todo subrayar la idea
ve que precisamente el mismo título de la revista lo dice, México en el tiempo, una revista que muestra la conservación de nuestro patrimonio cultural. México en el tiempo cuesta 15 nuevos pesos, la podrá encontrar en el puesto de la esquina y tiene un tiraje de 25,000 ejemplares. Primer número que casi sin publicidad no correrá el riesgo de convertirse a la larga en un elefante blanco de papel. Yo más bien creo, esa es la expectativa y a lo que estamos apostando, que van a crecer las propuestas de participación para anuncios, que son los que realmente en un momento dado pueden hacer autofinanciable la revista. Y dado el interés intercontinental que puede provocar esta revista, ¿convendría que fuera bilingüe? Mire, la experiencia de nosotros en México Desconocido ha sido que las revistas bilingües no funcionan. Vistoso e interesante primer número, con artículos dedicados al Centro Histórico de Morelia, al Mercado de Sonora, a la Catedral Metropolitana, con un objetivo. Básicamente la pensamos para que sea un órgano de difusión entre los mexicanos sobre nuestro patrimonio. Una revista especializada que no será necesariamente para especialistas. México en el tiempo. Para Hoy en la Cultura, Gabriel Santander. Bueno, ayer en la Ciudad de México falleció el destacado grabador y pintor mexicano Adolfo Quinteros a los 66 años de edad. Nacido en Chihuahua en 1928, fue egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Como miembro del taller de la gráfica popular, realizó grabados y litografías de gran valor estético y contenido social. Llegó a dominar todas las técnicas de este género y también descolló en el terreno de la pintura. Tema recurrente en sus obras es la vida de los pescadores mexicanos y sus miserias. En 1962 obtuvo el Gran Premio en el Cuarto Salón de Grabado y la presea al mejor grabador latinoamericano en Checoslovaquia por su obra titulada Bahía de Cochinos. En 1982 ganó el primer lugar en el concurso mundial de carteles de ese año, convocado por el gobierno de la ex Unión Soviética. Descanse en paz Adolfo Quinteros, ilustre artista mexicano, quien murió ayer a los 66 años de edad. Bueno, también ayer en la noche se inauguraron en el Museo Carrillo Gil dos interesantes exposiciones artísticas de las llamadas instalaciones arte efímero, que combina objetos comunes y gran creatividad. Miradas de asombro, de horror, curiosidad, sorpresa o de morbo, pero no de indiferencia, cayeron sobre el Lavatio Corporis. Semefo, Servicio Médico Forense, presenta esta instalación, paráfrasis de la obra de José Clemente Orozco, Los Teules 4, cuyo tema es la conquista de México. El cadáver nos interesa porque es una constancia, sí, de lo que fue y de lo que sigue siendo todavía. El cadáver sigue vivo, sí, porque se trabaja, se preserva. Integran Semefo músicos, bailarines, filósofos, actores y artistas plásticos. Entre todos le dan estructura a la obra. Formado hace 4 años, Semefo obtuvo este año una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con la cual realizaron esta instalación que despertó polémica entre quienes asistieron a su inauguración. O sea, la estética de lo macabro creo que sí lo han podido desarrollar bastante bien. Pero sí me parece muy sugerente como una relación con el caballo que siempre tenemos vista de otra manera. No estoy en contra de esto, pero pues he ahí, ¿no?, la razón del choque, porque digo, bueno, esto le voy a enseñar a los pequeñitos, o a dónde vamos, ¿no? Yo creo que apela a un cierto morbo que todos tenemos adentro y que es una hipocresía no aceptarlo. Y en el mismo espacio en que se exhiben caballos disecados en la instalación Lavatio Corporis, Víctor Gripo, artista argentino, muestra papas en su instalación Energía 1971-1974. Estas son papas común y corrientes que transmiten energía. El espectador participa de manera activa al oprimir un botón que le permite ver en un voltímetro la cantidad de energía que transmite la papa a través de cables. El artista plantea una analogía entre 3 situaciones de la papa y la conciencia humana. La tercera, que es la interesante para la papa, digamos que es mi propuesta, es uso no convencional de la papa, obtención de energía eléctrica. Y análogamente para la conciencia planteo un uso no cotidiano de la conciencia, vendría a ser la toma de conciencia de la energía. Toma de conciencia, que culmina en la libertad de decisión. Para Hoy en la Cultura, Adriana Cortés. No entendí nada.
La escritora mexicana Elena Poniatowska fue nombrada doctora honoris causa por la New School of Social Science de Nueva York. El nombramiento le fue concedido a la autora de la novela Hasta no verte, Jesús mío, por su labor académica en esa prestigiada institución norteamericana. Se trata del primer grado de este tipo que Elena Poniatowska obtiene en el extranjero. Es una de las escritoras mexicanas viva más conocidas en los ámbitos académicos en los Estados Unidos. Sobre su vida y su obra se han escrito muchas tesis y ensayos por especialistas norteamericanos en literatura hispana y con frecuencia es invitada para dictar cursos y conferencias en las más prestigiadas universidades de aquel país. Elena Poniatowska tiene también el título de doctor honoris causa por las universidades de Sinaloa y del Estado de México. Actualmente su más reciente novela titulada Tinísima, basada en la vida de la célebre fotógrafa italiana Tina Modotti, que llegó a México en 1923 y que posó para el pintor Diego Rivera y el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, se traduce al inglés y se espera que tenga el éxito de su libro más conocido en los Estados Unidos, La noche de Tlatelolco, que narra la tragedia de los hechos violentos acontecidos en nuestro país en 1968. Nuestra más sincera felicitación a la maestra Poniatowska. Bueno, pues hace unos días inició en distintos foros de la Ciudad de México la tercera Bienal de Video. En esta ocasión participan más de 100 videoastas con trabajos que abarcan temas culturales, educativos y de entretenimiento. La Bienal de Video es una excelente opción para aquellos que desean incursionar en la expresión artística a través de la imagen en movimiento. Del 30 de mayo al 3 de junio próximos se llevará a cabo la fase final de la tercera Bienal de Video convocada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De los más de 300 trabajos recibidos, serán 125 los que concursen en diversas categorías por los premios que van de los 8 a los 40,000 nuevos pesos. En esta Bienal se incluyen por vez primera 2 categorías. Dos campos muy específicos que se están desarrollando y que en realidad muchas de las veces son los que permiten que el video de expresión artística existe, que es el campo del video publicitario y el campo del video institucional y empresarial, que les da de comer a tantos videoastas y a tantos videastas en su vida cotidiana. Los trabajos serán exhibidos en 15 sedes en el Distrito Federal y en 25 distribuidas por todo el territorio nacional. Paralelamente, también por primera vez, habrá un foro nacional de reflexión e intercambio entre los participantes, mismo que será ampliamente difundido. Un foro abierto vía televisión a través del satélite Morelos 2 por el canal que maneja, el canal 10 que maneja la unidad de televisión educativa. Y con miras a la cuarta Bienal, la tercera hará una importante propuesta. Conformar un patronato y un comité de organizadores desde la tercera Bienal, a fin de que ellos puedan preparar la próxima Bienal, que bueno, dentro ya de las primeras propuestas, desde que deje de ser bienal y sea anual. Y así establecer un proceso continuo, sí, hasta que la vida pare esta experiencia de las bienales y de los festivales de video en México. Hoy en la cultura, Patricia Pérez. La obra titulada La Inmaculada Concepción, hasta ahora desconocida, del pintor español Diego Velázquez, fue exhibida hoy por único día en el Museo de San Carlos de la Ciudad de México. Esta magnífica pintura data del año 1620 y fue descubierta en París hace más de un año por un coleccionista que la llevó a evaluar a la casa de subastas Sotheby's. Críticos y expertos en la obra de Velázquez dieron fe de su autenticidad y dijeron que la obra es importante porque no se conocía y fue realizada por el pintor español cuando contaba apenas con 21 años de edad. Esta importante obra de Velázquez recorrerá distintas capitales del mundo antes de viajar a Londres, donde será subastada por la misma casa Sotheby's el próximo mes de julio. El precio del cuadro no ha sido precisado, pero se sabe que la última obra de Velázquez, que fue subastada en los años 70, alcanzó los $5 millones. Vaya nada más. Vean ustedes qué hallazgo. Diego Velázquez perteneció a la escuela barroca de pintura del siglo XVII y se caracterizó por una magnífica técnica en el manejo del claroscuro. Entre sus obras más famosas destacan El triunfo de Baco, Juan de Pareja y Las Meninas principalmente. Una pintura inédita de Velázquez, La Inmaculada Concepción, como les dijimos, fue exhibida hoy en el Museo de San Carlos de la Ciudad de México. Hace unos días se inauguró la exposición plástica titulada La Manzana Soberana de la pintora mexicana
Sí, lo adivinaron, Marta Chapa. Esto en la unidad de seminarios Jesús Silva Herzog del Fondo de Cultura Económica. Esta muestra tiene por tema central la Virgen de Guadalupe, símbolo de la mexicanidad, que la pintora ha unido a otro símbolo, su famosa manzana, como significado de sabiduría. La muestra, La Manzana Soberana, se presentó anteriormente en la Galería Aristos de la UNAM y cuenta con la museografía del director de esa sala, Luis Rivera. Y la verdad es que estoy contenta porque siento que es algo diferente, es algo que dentro de mi trabajo marca algo interesante, algo que me ha dejado pues, una satisfacción singular, la verdad, porque de alguna manera era una inquietud que yo traía muy adentro, y cuando uno saca esas cosas de lo más profundo de su alma, pues dejan siempre una satisfacción, una gran satisfacción. La exposición La Manzana Soberana permanecerá en el Fondo de Cultura Económica hasta el 12 de junio próximo. Bueno, y continúa la alarma. En Inglaterra, hoy se confirmó la muerte de 7 personas más a causa de la llamada bacteria carnívora. Su nombre fue impuesto por la prensa londinense a raíz de que se hicieron públicos los primeros fallecimientos hace unos días a causa de este microorganismo. Según las informaciones, la terrible infección que consume los tejidos humanos es causado por la bacteria conocida como Streptococo A, activada por un virus aún hoy desconocido. El mal avanza a 3 centímetros por hora, destruyendo la piel del enfermo poco a poco y puede causar la muerte en un día si no se trata inmediatamente con antibióticos. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, durante los últimos 5 años han recibido 166 informes de sus países miembros acerca de esta enfermedad. Para los científicos del mundo, la ola de pánico que se ha desatado en Gran Bretaña se debe en gran parte a que los casos fueron dados a conocer públicamente, y lo único que no se explican es cómo en un lapso tan corto esta bacteria ha cobrado 7 víctimas. Pese a esto, la bacteria carnívora entró a formar parte de la imaginación colectiva, generando pánico en la población londinense. Este mal, se afirma, puede detenerse si se detecta a tiempo. Sin embargo, les seguiremos informando sobre este terrible mal. Bueno, hace 2 años en la Catedral de la Ciudad de México comenzaron a realizarse trabajos de restauración debido al hundimiento del templo. Hoy, con una técnica mexicana que ha asombrado a propios y extraños, la Catedral Metropolitana parece estar resurgiendo en su plenitud. A continuación les presentamos un reportaje especial sobre el rescate de este gran monumento histórico de nuestro país, obra maestra de la arquitectura colonial mexicana. Centro Histórico, Ciudad de México, testigo del pasado, dinámico siempre. Absorbe cada día el ir y venir de muchos pasos, el eco de muchas voces, el movimiento cotidiano que a veces es interrumpido por sonoras campanadas. Y se descubre entonces, desde distintas partes, el templo más representativo de la arquitectura novohispana, la Catedral Metropolitana. Y así como ahora, desde hace varios siglos, la gente asiste a la catedral suplicante, devota, admirada y sonriente. El uso es constante, la construcción se mantiene encabezando el paisaje del centro histórico, desafiante ante el paso del tiempo. En 1572 se colocó la primera piedra, 95 años después se terminaron las bóvedas y hasta 1813 concluyó la adaptación de ornamentos. Bastantes años han pasado y la respuesta del subsuelo irregular se refleja con severidad en la pesada estructura arquitectónica. El hundimiento desigual, desplomes y grietas en sus paredes han motivado una acción titánica, producto de avanzada ingeniería mexicana tendiente a rescatar y preservar este que es patrimonio artístico y cultural de la humanidad.
Lo que le pasa a la arquitectura de este templo encuentra su explicación unos metros bajo tierra. La catedral se construyó sobre un área sagrada de Tenochtitlan, el área suroeste. Entre edificios importantes podríamos mencionar que muy posiblemente el Templo del Sol era el que se encontraba allá abajo junto con otros que hemos detectado en las excavaciones. Estas construcciones hicieron un suelo más compacto en unas áreas y menos en otras. De hecho, los hundimientos se presentaron desde las etapas de cimentación. Sin embargo, antes de las obras actuales, solo se hicieron ajustes arquitectónicos para disfrazar sus efectos. Ahora se suma el problema de pérdida de presión por la extracción de los mantos del subsuelo. Ante este panorama, se optó por implementar la técnica de subexcavación. En realidad sí es al 100% mexicana toda la técnica, pero su concepto viene de Italia. En los años 60, Fernando Terracina propuso un experimento de extraer material de las zonas blandas de la Torre de Pisa, y esto fue publicado, pero no fue empleado en la Torre de Pisa. Entonces, 30 años después, que es la fecha actual, estamos desarrollando la técnica de extraer material de los suelos blandos para la corrección geométrica de edificios. Se cavaron en distintas partes del interior y exterior de la catedral 30 pozos de hasta 20 metros de profundidad, de donde se extrae el suelo blando por medio de distintos mecanismos. Suelo blando en forma de grueso espagueti es lo que se obtiene y hace huecos debajo del templo, huecos que se cierran por el peso del edificio, con lo que hay tendencia a emparejar los hundimientos. A partir de aquí se manipula el movimiento del suelo y los efectos que tiene en la catedral son minuciosamente medidos para ver hacia dónde se inclinan las columnas, cuánto se abren o cierran las grietas. Para todo este proceso se trabaja en computadoras que auxilian al departamento encargado de la estructura. Auxilian también al departamento de mecánica de suelos. Y sobre todo al departamento de medición. Se obtiene el registro de medición hasta en centésimas de milímetros. Cualquier diferencia cuenta. Los resultados de las mediciones marcan la variante en el trabajo de subexcavación. Y hasta el momento hay resultados satisfactorios. Desde que iniciamos la medición en noviembre de 92, diciembre más o menos, tenemos 2 centímetros de cerramiento en este eje 2 centímetros. Hay otros ya de 25 milímetros, 2 centímetros y medio, acá en el crucero. O sea, lo que es toda la parte central de la catedral, ahí ya tenemos 2 centímetros y medio de cerramiento. O sea, esto quiere decir que la catedral se está cerrando o los arcos se están cerrando y es prácticamente lo que se está haciendo y lo que se quiere. Ya que las columnas tienen inclinación hacia afuera, los trabajos se extienden por todos los espacios. Los trabajos de medición de la catedral no terminan en la parte baja. Estamos en este momento entre cúpulas, en la parte o una de las partes más altas de la catedral, donde se encuentran más de 600 puntos de medición para la nivelación. Entre bóvedas a gran altura encontramos a los trabajadores que en conjunto son la fuerza materializadora de la ingeniería nacional. Están presentes en la medición exacta, en la extracción de suelo y en la limpieza. Por ejemplo, en el campanario mismo, donde se hacen trabajos de medición. El proceso es largo. La labor de conservación no solo está en la construcción, sino en apoyos como la realización de libros que ayudan a valorar más al templo. Es el caso del libro Acercamiento al Misterio, con pinturas de Carmen Parra y textos de Gonzalo Celorio y Fernando Benítez, entre otros. Lo que yo he trabajado es pues varios altares, el coro, entonces es para invitarlos a todos a conocer mejor este monumento tan importante de México. Todo lo que hoy se ejecuta debajo, en medio
Dentro, por encima y alrededor de la catedral, se espera obtenga como máximo logro la conservación de este patrimonio que en otros tiempos mucho reluciera. Estamos en la cúpula central de la Catedral Metropolitana. Tal vez a esta altura nunca antes había llegado una cámara de televisión. Hemos iniciado este reportaje desde la parte más baja hasta la parte más alta. Tal vez así lleguemos a valorar esta magna construcción. Para Hoy en la Cultura, Miguel de la Cruz. Qué extraordinaria técnica para salvar nuestra catedral. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos veremos el día de mañana a las 7 de la noche. Muy buenas noches.